Un tema recurrente entre los católicos y además de un llamado constante durante este periodo de tribulación llamada COVID-19, ha sido un llamado al crecimiento espiritual, ha sido un llamado a la consolidación de la fe. De hecho, en la misa dominical, el párroco de nuestra comunidad hacía mucho énfasis, se mostraba muy agradecido de que se notaba quiénes eran los perseverantes, quiénes eran aquellos que seguían hambrientos de Cristo, que extrañaban realmente la vida sacramental. Esto en alusión a la reapertura paulatina que se han dado en las comunidades en algunas partes del mundo. Y el padre nos comentaba que en una reunión que tuvieron los párrocos de la arquidiócesis, comentaban que preferían tener un templo a lo mejor relativamente vacío, pero con personas que tuvieran una fe fervorosa, con personas que realmente estuvieran comprometidas con la comunidad y con la fe cristiana. Esto en alusión a que hay mucha gente que todavía pues han aprovechado esta coyuntura del COVID-19 para desentenderse un poquito de la iglesia, del catolicismo, o bien, no digo que sean todas las personas que siguen sin ir a misa, aquellos que simplemente decidieron alejarse de Dios. Hay muchos que por conciencia, por objeción de conciencia, determinan que no es prudente para ellos ir al templo, ya sea porque pertenecen a un grupo vulnerable o porque tienen alguna propensión a enfermarse, llámese por ejemplo la obesidad, la diabetes, la hipertensión y algunas de las otras condiciones que se han mencionado como agravantes de esta pandemia. Pero volviendo un poquito a este llamado, a esta oportunidad que ha presentado el COVID-19 en el ir profundizando nuestra fe, ir profundizando en el amor a Dios, también es una oportunidad para ejercer uno de los más grandes llamados que nos hace Dios Padre, y eso es el perdón. Y esto me hace recordar una catequesis que dio el Papa Francisco el 24 de abril del 2019, en donde él estaba haciendo una predicación sobre el Padre Nuestro y se enfocó en una parte muy particular que a mí en lo personal, cuando me toca estar enfrente de algún grupo evangelizando, hago mucho énfasis en esta parte del Padre Nuestro, que lo pueden encontrar en Mateo 6:12. Y es la parte en donde Jesús, al momento de que le está enseñando a sus discípulos a cómo orar, es la parte de como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una parte bellísima del Padre Nuestro. Y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. En esa predicación que dio el sumo pontífice, él señalaba que si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Y es una exhortación, invitó a los fieles a reflexionar a que si somos capaces de perdonar, que si somos realmente capaces de perdonar, ¿no? No ser de esa mentalidad del mundo, que es una creencia muy aceptada a nivel global, a nivel social, el perdono pero no olvido. Entonces en esa ocasión el Papa Francisco exhortaba a las personas que asistieron a la Plaza San Pedro a que si no conseguían perdonar, que le pidieran al Señor que les diera la fuerza para conseguirlo. Les decía, Señor, ayúdame a perdonar. Y siguiendo sobre ese mismo tema, San Juan Pablo II, él calificó el perdón como una de las expresiones más nobles del ejercicio de la caridad.
Y aquí para hacer un pequeño paréntesis, porque luego hay mucha confusión de qué es la caridad, o con qué se come eso, o qué rayos es. La definición que nos da el catecismo de la Iglesia Católica sobre la caridad es que es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, es una virtud impregnada de amor. ¿Y de dónde proviene todo el amor? ¿De dónde proviene el amor verdadero que provee de paz al alma? ¿De dónde proviene el amor que nos da esa calma en nuestra vida diaria, sin importar la tribulación, las dificultades, el desierto que esté sucediendo en nuestras vidas? ¿Cuál es ese amor? ¿De dónde proviene? Y solo proviene de Dios. Cuando muchas personas aseguran que la naturaleza del hombre es ser malo, siempre les contesto, hermano, hermana, estás incorrecto. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En nuestro ser hay una necesidad de amar y ser amado. Hay una necesidad de amar y ser amados. Desgraciadamente, hoy en día, las expresiones de amor se han ido distorsionando con cosas como la liberación sexual y muchos otros tipos de depravaciones que muchas veces están cimentadas en el egoísmo y en engaños promovidos por ciertos grupos de interés que toman, que se aprovechan de esa proclividad al pecado que tiene el ser humano, que sí, tenemos esa proclividad a equivocarnos a consecuencia del pecado original, pero nuestra naturaleza es ser imagen y semejanza de Dios. Por eso es que buscamos la felicidad, por eso es que buscamos la paz. Pero solo se consigue la felicidad y la paz, la calma, el sentirse pleno en la vida, amando. Dando sin esperar nada a cambio, simplemente amar por amar, amar al prójimo. Y la razón por la que quise compartir el día de hoy una pequeña reflexión sobre el perdón, que de hecho lo estoy titulando El verdadero perdón, un llamado olvidado, es porque me llamó mucho la atención cuando se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había dado positivo por COVID-19. Las redes sociales explotaron. Y sí, dentro de algunos círculos hubo muestras de apoyo al presidente estadounidense y a su esposa Melania, pero hubo una reacción en cadena gigantesca de gente mostrando repudio. Muchísimos latinos, de los cuales muy seguramente hay muchos católicos, alegrados de esta situación. Y yo les digo, hermanas y hermanos, no es de católico, propio de los católicos, desearle el mal a alguien. No es propio de los católicos desearle el mal a la persona que sea, hasta el ser humano más ruin y que haya hecho las atrocidades más grandes que ustedes se puedan imaginar. No es propio de los católicos, no es lo que nos enseñó Jesús. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Les digo esto yo como mexicano. Obviamente cuando estaba en las pasadas campañas electorales contra Hillary Clinton, obviamente me caía como gancho al hígado todo ese discurso anti-mexicano. Por supuesto, ha sido condenable, deplorable lo que ha hecho contra la comunidad latina y muchas minorías. Por supuesto, el accionar de el ICE contra los migrantes es deplorable. Por supuesto. Sin embargo, también hay que reconocer que dentro de las cosas buenas que ha hecho, porque
Hay que denunciar lo malo y reconocer lo bueno. Dentro de las cosas buenas que ha hecho el presidente Trump, ha sido el defender la vida, y ha sido un actor tanto a nivel nacional en los Estados Unidos como a nivel internacional, el mayor defensor de la vida en el mundo. Llámenlo o véanlo, analícenlo si quieren desde un punto de vista estratégico, si quieren, porque su base de votantes fueron los cristianos y los evangélicos, y fueron los que lo llevaron a la senda del triunfo eh, en las pasadas elecciones. Puede ser, pero de que ha frenado la financiación de este crimen a nivel global, sin lugar a dudas. Ahora, no quiero convertir el audio de esta semana en una apología al presidente Donald Trump. Simplemente lo quiero usar de ejemplo porque desgraciadamente hubo muchas personas expresando su felicidad, el estar contentos por el mal acontecido a otra persona. Y así hay muchísimos ejemplos. Demasiados. Yo en más de alguna ocasión le he comentado a mi esposa que si bien las tecnologías de la información, las redes sociales, han sido una fuente de información valiosa en situaciones muy específicas, también ha sido un empoderamiento a una sociedad inmadura, en donde pues no necesariamente las personas más capacitadas o las personas más prudentes calumnian o desprestigian o difunden mentiras o ve tú saber qué. Y de eso se los digo por experiencia. Yo en 2010, cuando México estaba en el auge de la guerra contra el narcotráfico, yo trabajaba en una sala de redacción. Yo tenía mucho contacto con corresponsales en muchas de las zonas, digámosle, calientes de la nación. Y pues me tocó ver, presenciar y enterarme de muchas cosas muy lamentables y tristísimas. Pero también testigo de una acción cívica maravillosa, ¿no? Era la ciudadanía usando las redes sociales para advertirse del peligro. Eh, las famosas situaciones de riesgo. Situación de riesgo en Boulevard Miguel Hidalgo, no circular, detonaciones. Y así mucha información muy valiosa. Sin embargo, también se usó esa misma red, ese mismo canal de comunicación para desinformar a la gente. Yo me encontraba monitoreando las redes y después de detectar varios patrones me di cuenta de que estas cuentas se dedican a plantar información equivocada para confundir a la población, inclusive a las autoridades. Y esto también lo llegué a ver en otras zonas de conflicto, como por ejemplo Siria. Y en muchos otros lados probablemente se dio lo mismo. Entonces hay cosas buenas que nos han aportado y cosas malas que también han dejado. Es mucho poder el que nos da esta tecnología a nosotros. Y muchas veces no hacemos buen uso de él. Entonces, volviendo al caso, por ejemplo, quiero ejemplificar lo del caso del perdón con lo más reciente que sucedió con el presidente Trump. La gente publicando opiniones, deseándole un mal a alguien. Cabe recalcar que sí, hubo muchas otras personas que, sobre todo en los círculos pro vida en Estados Unidos, como ustedes bien saben, activistas pro vida como el actor Eduardo Verástegui o la misma Abby Johnson, han expresado públicamente su apoyo a la candidatura a reelección de Donald Trump. Eh, y sí, ha habido en los círculos pro vida un apoyo, ¿no? Pero no dejan de ser un grupo, un mercado muy específico, pero mucha gente en general, sobre todo alimentado por los medios de comunicación seculares, que promueven muchas ocasiones ideologías políticas que van en contra de nuestra fe, pues han... no estoy diciendo que los medios de comunicación hayan promovido directamente estos ataques, desearle el mal al presidente Trump,
Pero sí, ya en un contexto global, pues sí ha alimentado ese sentimiento anti-Trump. No lo estoy defendiendo, para nada. En lo personal, no me cae nada bien, se me hace un ser detestable. Le reconozco las pocas cosas buenas que ha hecho, sí, pero también lo malo, digo, Dios nos agrade confesados. Eh, pero la invitación que me gustaría hacerle a todos los católicos, sobre todo a las personas en Estados Unidos, porque las personas que vivimos fuera, que no vamos a votar ahí, pues queda más como una enseñanza, más que algo que aplicar en una coyuntura específica de nuestra vida. Eh, lo que los invito es, hermanos, hermanas, vamos a ejercer el perdón. Porque muchas veces confundimos el perdón con debilidad. Y al contrario, el perdonar es un gesto de humildad que no te humilla, por el contrario, muestra fortaleza, muestra verdadera fuerza, el no dejarse dominar por las pasiones. Ahorita la gente está envalentonada a decir, y discúlpenme la expresión, burradas en internet, porque hay esa cierta distancia que nos provee el mundo virtual, el ambiente virtual, que nos hace sentir seguros. Entonces podemos decir las burradas que a nosotros se nos vengan a la mente sin medir las consecuencias. Ahora, dejemos el caso del presidente Donald Trump de lado un momentito, ¿no? Lo puse como un ejemplo porque ahí sí hubo mucha gente que mostró su frustración, su odio, su repudio hacia esa persona, cuando en realidad es, aunque no lo apoyo, yo oro por él. Lo que un verdadero católico debería hacer por una persona enferma. Y no nada más por el presidente Trump, por su esposa y por todos los otros políticos, sino por todos los enfermos del mundo. Es orar por ellos. Es orar por ellos. También hay que orar por nuestros gobernantes para que en las políticas públicas que promuevan e implementen sean políticas buenas y favorables para el pueblo. Eso es lo que un verdadero católico debería hacer, no estar publicando burradas en redes sociales. Es muy fácil decirlo en redes sociales. Yo sé que sí hay gente que sí tiene la boca lo suficientemente suelta como para decir ese tipo de imprudencias en público. Pero está mal. Porque el perdón es un acto de amor. Como decía San Juan Pablo II, es un elemento clave de la caridad, que es el amar a Dios es la virtud de amar a Dios sobre todas las cosas. Es un acto de sanación. Cuando algunos de ustedes a los que hayan llevado algún proceso de sanación, que les hayan hecho oración de sanación, en un proceso bien llevado, eventualmente siempre los llevan a parte de perdón, a un proceso de perdón, a una oración de perdón. Porque hermanas y hermanos, si no perdonamos, somos rehenes de nuestros resentimientos, somos rehenes de nuestros rencores, de nuestra ira, de todos nuestros impulsos, todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. A eso nos lleva el no perdonar, porque vamos a estar cargando ese resentimiento, esa ira, ese odio. Ojo, no significa que aunque alguien tenga una ira contra alguien, como diría San Pablo, nada más que la ira que te lleve al pecado. Es humano el sentir ira, sentir molestia, es normal. El problema es lo que hacemos con esos sentimientos negativos. Porque cuando nosotros ejercemos ese perdón y le pedimos a Dios el auxilio para poder perdonar y amar a los demás sin importar lo que nos hayan hecho, nos vamos a sentir en paz. Nos vamos a sentir tranquilos, nos vamos a sentir felices. No significa que te vayas a ser el mejor amigo de la persona que te haya agraviado. Y cuando digo agraviado pueden ser desde cosas muy graves, ustedes pongan la etiqueta que quieran, hasta las cosas más mínimas. Porque perdonar a nuestros seres queridos, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más sencillo es de los padres a los hijos.
Una mamá le perdona las burradas a sus hijos porque es su hijo. Es su hijo, es sangre de su sangre. Para un padre, perdonar a su hijo es fácil porque es sangre de su sangre. Para un amigo, perdonar a otro amigo, a lo mejor es un poquito más difícil que entre un padre y un hijo, una madre y un hijo. Eh, pero por ese lazo que hay, ese lazo que forjaron, hay cierta facilidad. Perdonar a nuestros seres queridos es sencillo. No hay mérito alguno en ello. El mérito y la invitación que nos hace Jesús es a perdonar, inclusive a nuestros peores enemigos. Y es por eso que agarré el ejemplo de Donald Trump. Habrá gente que escuche que sea simpatizante con sus políticas. Habrá personas que carguen con ese resentimiento por todas aquellas cosas malas, inapropiadas que ha dicho el actual presidente de los Estados Unidos. Pero recuerden, hermanas, recuerden, hermanos, que lo que se juzga, lo que nosotros como católicos juzgamos, es el pecado, no a la persona. Juzgamos el pecado, no la persona. Entonces yo te exhorto a lo siguiente, y esto ponlo en el contexto que tú gustes, llámese en la selección de Estados Unidos, llámese en tu matrimonio, en tus amistades, en tu relación con tus hijos, en tus demás interacciones sociales, en donde quieras. Yo te exhorto, te invito a lo siguiente. Cuando sientas que un fuego adentro de ti está a punto de arder y estallar, y que esa explosión va a soltar toda la inmundicia, todos los insultos, todas ese odio que tenías hirviendo adentro de ti, que lo expulses hacia afuera, dirigido hacia alguien. Cierra los ojos y pídele al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Tiene más mérito la persona que persevera en el camino del perdón que la persona que se la pasa haciendo problemas y confrontándose con medio mundo por si el mesero no le trajo una servilleta, o porque si el agua que le sirvieron estaba caliente, no tenía hielos. Tiene más mérito esa persona. Tiene más mérito esa persona que busca el auxilio de lo alto para perdonar. Tiene más mérito aquella persona que busca imitar a Jesús. Entonces yo les pregunto, hermanas y hermanos, ¿qué es lo que quieren ustedes para su vida? ¿Qué es lo que quieren ustedes para sus hijos? ¿Una persona de mundo que se la pase peleando con el mundo entero? ¿O una persona, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un primo, una prima, que sea día con día un mejor imitador de Jesús? Los dejo con esta reflexión, hermanos, y nos vemos la próxima semana.